Bueno, muy bien, atención Venezuela, atención América. Esto es una noticia que realmente nos incumbe a todos, realmente lo que suceda en Venezuela, tanto a Colombia como Brasil, Argentina, es decir, toda Latinoamérica tiene que estar muy alerta a lo que suceda con Venezuela. Muy bien, en las últimas horas, Nicolás Maduro dice o le advierte que le va a dar una sorpresa a los Estados Unidos. Realmente vamos a ver aquí quién es el que va a ser sorprendido, si realmente va a ser Maduro o los Estados Unidos. Nicolás Maduro en las últimas horas se ha atrevido a desafiar a los Estados Unidos. Dice que él está preparado, que ya tiene su gente preparado, los chavistas, la FAN, la FAES, todo su grupo militar y su cúpula. Dicen que están preparados para recibirlos. Realmente Nicolás Maduro saca pecho y dice que no van a poder con él, que en un momento lo van a sacar, pero aquí es donde realmente se mide la fuerza, aquí es donde se mide la táctica militar, la inteligencia, lo que puedan llegar a hacer con Nicolás Maduro. Maduro sabe en este momento que no se puede atrever a hacer una arremetida o una ofensiva contra los Estados Unidos, ya que para él podría ser muy desastroso. Es una situación que a él se le sale de las manos, así como se le salió de las manos Venezuela. Él no tiene información, no tiene experiencia de tácticas militares, como lo que es el Comando Sur de los Estados Unidos, que son hombres marines capacitados, hombres que han venido combatiendo con grupos ilegales desde Irán, que han estado en Bagdad, que inclusive le hicieron la operación a Osama Bin Laden. Pero aquí Nicolás Maduro sale diciendo muy envalentonado que no van a poder, que los yanquis no van a entrar a Venezuela, cuando la CIA y la DEA está pisando los talones desde hace un buen rato. Saben cuáles son sus movimientos, qué es lo que hace, con quién sale, cuál es su cúpula, cuál es su esquema de seguridad. Saben todo, paso a paso, qué es lo que está haciendo Nicolás Maduro en Fuerte Tiuna, en el Palacio de Miraflores, quiénes los rodean, cuál es su familia, dónde viven. Ellos lo saben absolutamente todos. Muy bien, entonces, de acuerdo a toda esta situación, pues Maduro dice que la furia bolivariana responderá a cualquier intento que hagan en contra de él y su régimen. Asegura que tiene el apoyo de Rusia. Lo que no sabe él es que Rusia ya se puso en contacto con los Estados Unidos y han negociado su extracción. Entonces él dice que tiene el apoyo de Rusia en caso de una intervención, y también pues advirtió a Colombia diciendo que va a desplegar sus tanques, sus aviones, sus efectivos en las fronteras. Las relaciones entre los dos países vienen rotas desde hace mucho tiempo, entre Colombia y Venezuela, ya que el presidente Iván Duque pues no está de acuerdo con lo que viene sucediendo en su país hermano Venezuela, y por eso ha dado asilo a más de 3 millones de venezolanos que se encuentran en este momento en Colombia, dándoles un pequeño asilo conforme pasa toda esta situación con Nicolás Maduro, porque pronto va a llegar su final y pues todos los venezolanos, todo el pueblo de Venezuela podrá regresar a su país, donde van a encontrar una nueva tierra, un nuevo cielo, un nuevo país y oportunidades como lo era antes de que llegara Nicolás Maduro. Muy bien, vamos a adelantar un poco aquí lo que viene sucediendo, cuáles son los planes que se van a ir realizando en toda esta situación, cuáles van a ser esos movimientos. También los Estados Unidos, Joe Biden, junto con Juan Guaidó, alertó a toda la comunidad venezolana que tienen que unirse el día en que se vaya a sacar a Nicolás Maduro de Venezuela. Se tienen que unir en una sola voz, todos unidos, muy pendientes, muy preparados, porque la FAN va a ser también pieza clave en este momento pues para hacer una extracción a Nicolás Maduro. Tienen que estar muy pendientes de lo que puedan escuchar, de los movimientos que puedan haber en las próximas horas o los próximos días. Muy bien,
De acuerdo a toda esta situación, Juan Guaidó, como presidente legítimo de Venezuela, pues lanzó también un comunicado para que la población estuviera muy al tanto de lo que pudiera llegar a suceder, que no se asustaran, que todo iba a pasar y que estuvieran en sus casas. Cualquier situación, pues solamente es guardar un poco la calma y estar allí pendiente. Por otro lado, lo que es Colombia y Brasil pues mostraría el verdadero poder. También los Estados Unidos, analistas dicen que el despliegue de buques en el Caribe es una demostración de la fuerza del presidente Joe Biden y el Comando Sur, es decir, toda la fuerza vendría desde el Comando Sur, más la tarea que tiene Brasil y Colombia con todos estos movimientos. Entonces vamos a estar muy pendientes. Por ahora les recomendamos que se suscriban al canal, activen el botón de la campana para que cuando subamos una noticia pues le llegue a usted la notificación. Siendo más, los dejamos con más titulares.